Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver mecanismos de reacción en cinética química. ¿Qué es un mecanismo? Simplemente es una serie de pasos que nos llevan a la explicación de una reacción. Una reacción que aparece en un solo paso en una ecuación química puede ser la suma de 2, 3 o muchos más pasos. Ese es el mecanismo de una reacción. Veamos con un ejemplo de eso. Por ejemplo, la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono para dar NO y dióxido de carbono. La ley de velocidad que se encuentra es que V es igual a la constante por el dióxido de nitrógeno al cuadrado. Esto nos está diciendo que en este caso el monóxido no está implicado en el mecanismo. La ley es clave para hablar del mecanismo. Se propone este mecanismo para esa reacción, que sencillamente es una reacción entre NO2 y NO2 para dar esta sustancia NO3. Esta sustancia NO3, que no aparece aquí en la ecuación química general, se dice que es un intermediario. Estos intermediarios se producen en una reacción, pero también se consumen. Vemos en este caso que en este primer paso se produce, sí, pero en el segundo paso se consume. Este NO3 es un intermediario. Cada uno de estos dos pasos propuestos para el mecanismo de esta reacción se dice que es un paso elemental. O sea que el mecanismo de esta reacción está compuesta por dos pasos elementales. Vemos que en el primer paso, esta molécula o estas moléculas tienen que estar dos moléculas para que ocurra la reacción. Se dice que esta reacción es bimolecular. Entonces ahí ocurre lo siguiente, o pasa lo siguiente. Se introduce un término que se llama molecularidad. ¿Con qué tiene que ver la molecularidad? Es el número de especies que deben colisionar para que la reacción se produzca. Entonces, en este caso, este primer paso se dice que es bimolecular. Deben chocar dos moléculas para que la reacción se produzca. Y algo importante es que la molecularidad de una reacción está relacionada con la ley de velocidad. Como vemos, esta reacción está relacionada con esta ley. Entonces, volvamos aquí. Tenemos este cuadro donde hablamos de diferentes molecularidades. Sencillamente, si tengo solo una molécula, ¿sí? Y esa por sí misma reacciona o empieza a reaccionar, se dice que es unimolecular. En este caso, no debe haber choque, sino que digamos los enlaces se alarguen y se van rompiendo para formar otra molécula. Es unimolecular. Y la ley de velocidad está de acuerdo. Significa que solamente depende de esa molécula. En este caso es bimolecular, que necesitamos A que choque con A para que produzca productos. En este caso se dice que la ley es bimolecular. Como vemos, la ley de velocidad está muy relacionada con si la reacción es uni o, en este caso, bimolecular. Esto también sería posible escribirlo como 2A que produce P. Vamos al siguiente. A más B. En el anterior son dos moléculas iguales, aquí son dos diferentes. Pero la reacción sigue siendo bimolecular, salvo que la ley cambia y ahora está expresada en términos de A y B, ¿sí? Otra sería la termolecular, A más B, tiene que chocar A con A y B al tiempo. Eso sería termolecular, la ley sería de esta forma, ¿sí? Y esta otra termolecular que sería A más B más C, tres moléculas diferentes. Como vemos, las leyes están relacionadas entonces con el choque de las moléculas. Podríamos preguntarnos lo siguiente. De todas ellas, ¿cuál es más probable? Que una sola molécula empiece a romper sus enlaces por efecto de elongación, por ejemplo, que dos moléculas choquen como tenemos en este caso y en este, o que choquen tres moléculas como los dos últimos casos. Los mecanismos más probables tienen que ver con choques entre dos moléculas. Es como pensar en los choques de los vehículos. ¿Cuáles son los choques más comunes? Indudablemente el de dos vehículos. Difícilmente vemos choques de tres vehículos. Además que esos choques tienen que estar orientados. Uno puede pensar, no, pero hay choques de 20 o 30 vehículos, sí, pero uno detrás del otro. En este caso los choques tienen que estar orientados. Piensen que un choque de tres vehículos que chocaron frente con frente los tres. Es muy poco probable. Sin embargo, que hayan choques de dos vehículos que chocan frente con frente o de alguna forma, sí, es más probable. Las reacciones más probables son las bimoleculares. Bien, volvamos acá. Entonces, esta reacción es bimolecular, necesita que NO2 choque con NO2. Ese sería el primer paso elemental. Se produce el NO3, que es un intermediario, y en el siguiente paso, en el 2, este se consume por reacción con el monóxido. Bien,
Algo muy importante, ese es el mecanismo que se propone, ¿sí? Este mecanismo debe cumplir dos condiciones, que es para todos los mecanismos, que son las siguientes. La suma de los pasos debe ser igual a la ecuación balanceada. Esos son los pasos propuestos, esta es la ecuación balanceada. O sea que si yo sumo esto con esto, debería darme la ecuación de arriba. Y eso es lo que vamos a ver. Este NO3, que es un intermediario, aquí se cancela, ¿sí? Aquí se produce, aquí se consume, entonces se cancela. Y este NO2 que está aquí, se puede cancelar con este de acá. Y me quedaría entonces NO2 más monóxido que produce NO más CO2. Como vemos, la suma de los pasos es igual a la reacción global. Eso es muy importante en todos los mecanismos. Puede ser 2 o 3 o los pasos que deseemos, la suma siempre debe igual a la ecuación balanceada. Y otra cosa importante, el mecanismo debe estar de acuerdo con la ley. Entonces, este es el mecanismo, esta es la ley. Recuerden que las leyes de velocidad son experimentales, ¿sí? Los mecanismos se pueden proponer teóricamente, sin embargo se deben corroborar experimentalmente. ¿Cómo se corrobora esto experimentalmente? Primero, que coincida con la ley. Segundo, si se propone ese intermediario, debe tenerse la capacidad de identificarse, de analizarse. Por ejemplo, con infrarrojo, ¿sí? Podría determinarse que ese intermediario existe en el medio o que se pueda aislar y identificar también es posible. Sin embargo, los intermediarios tienen tiempo de vida muy corta que hace muy difícil aislarlos e identificarlos. Entonces, en el medio se siguen las reacciones con técnicas espectroscópicas para determinar que hay un intermediario, digamos, en algún momento de la reacción. Bien, entonces, esta es la ley, este es el mecanismo. La ley propone este paso que es bimolecular y el mecanismo está de acuerdo, ¿sí? Que sería lo que tenemos acá. Bimolecular, choque entre estas dos moléculas, y en la ley dice que depende de eso, ¿sí? Entonces, algo muy importante, este paso debe ser el paso determinante de la reacción. Y los pasos determinantes de la reacción generalmente tienen una característica muy importante. Es que son los pasos lentos. Entonces, este paso, el paso 1, debe ser el paso más lento para esta reacción. Y el paso 2 debe ser un paso rápido. Los pasos lentos determinan el cuello de botella de la velocidad de una reacción, por eso son los determinantes en la ley, ¿sí? Piensa, digamos, que tú puedes tener una autopista de 6 carriles, pero aquí hay, digamos, un accidente y solamente 2 carriles pueden ser utilizados. Eso determina, no importa que por aquí hayan muchos vehículos, ¿sí? Lo que determina la velocidad final es el cuello de botella. Entonces, lo que determina aquí la velocidad final es el paso lento de la reacción. Y para este mecanismo, justo el paso lento es el que depende del choque bimolecular que coincide con la ley experimental. Bien, entonces hay que cumplir estas dos cosas para proponer un mecanismo. Es muy fácil, digamos, proponer mecanismos en el sentido de que se puede sumar cualquier cosa. Sin embargo, deben ser corroborados experimentalmente. Muchas veces parten de la intuición química, ¿sí? O del conocimiento químico. No siempre, digamos, pensar en un intermediario es tan fácil o tan posible si no se tiene cierto conocimiento químico de eso. Bien, ahora con esos conocimientos apliquémoslo a la siguiente actividad. Es lo siguiente. Entonces, se tiene esta reacción 2NO2 gaseoso más F2 gaseoso que produce 2NO2F gaseoso. Esta es la reacción estequiométrica que sería similar a esta, ¿sí? La ley de velocidad es K por concentración de NO2 por concentración de F2. Y los pasos propuestos son NO2 más F2, que propone NO2F más F. Y luego F más NO2, que produce NO2F. Entonces son dos pasos. Cada paso, digamos, tiene una constante de velocidad independiente. Así como acá, cada paso también tiene una constante de velocidad independiente. Al final, pues esta constante es la que determina el valor de esta, aunque no necesariamente son iguales, ¿sí? Entonces la idea es que con estos dos pasos determina cuál es el paso determinante de la velocidad, cuál es el más lento, ¿sí? Y si tiene relación con el mecanismo. Si la ley de velocidad y el mecanismo propuestos tienen relación. Nos vemos en un siguiente tema.